Este video llega gracias a Booktime. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. Desobediencia civil. Acepto de corazón el lema: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Y me gustaría que se pusiera en práctica de forma rápida y sistemática. Llevado a la práctica, equivale finalmente a esto, que también creo: el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Y cuando los hombres estén preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tendrían. El gobierno, en el mejor de los casos, no es más que un recurso, pero la mayoría de los gobiernos suelen ser, y todos los gobiernos son a veces, inadecuados. Las objeciones que se ha planteado contra un ejército permanentemente, y son muchas y de peso, y que merecen prevalecer, también pueden finalmente plantearse contra un gobierno permanente. El ejército permanente es solo un brazo del gobierno permanente. El gobierno mismo, que es solo el modo en que el pueblo ha elegido para ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible de ser abusado y pervertido antes de que el pueblo pueda actuar a través de él. Testigo de ello es la actual guerra de México, obra de unos pocos individuos que utilizan el gobierno permanente como su instrumento, pues, en un principio, el pueblo no habría consentido esta medida. Este gobierno norteamericano, ¿qué es sino una tradición que se esfuerza por transmitirse intacta a la posteridad, pero que cada instante pierde algo de su integridad? No tiene la vitalidad y la fuerza de un solo hombre vivo, porque un solo hombre puede someterlo a su voluntad. Es una especie de pistola de madera para el propio pueblo. Si alguna vez la usaran como una verdadera pistola contra los demás, seguramente se partiría. Pero no por ello es menos necesario, porque el pueblo debe tener una u otra maquinaria complicada, y escuchar su estruendo es necesario para satisfacer esa idea de gobierno que tiene. Los gobiernos demuestran así que con éxito se puede imponer a los hombres, incluso imponerse a sí mismos, para su propio beneficio. Es excelente. Debemos admitirlo todos. Sin embargo, este gobierno nunca fomentó por sí mismo ninguna empresa, sino por la presteza con que se apartó de su camino. No mantiene el país libre, no se asienta en el oeste, no educa. El carácter inherente al pueblo estadounidense ha hecho todo lo que se ha logrado, y habría hecho algo más si el gobierno no se hubiera interpuesto a veces en su camino. El gobierno es un medio por el cual los hombres se dejarían tranquilos unos a otros. Y, como se ha dicho, cuando es más conveniente, es cuando más se deja tranquilos a los gobernados. El comercio y la industria, si no estuvieran hechos de caucho de la India, nunca lograrían superar los obstáculos que los legisladores ponen continuamente en su camino. Y, si no juzgara a estos hombres totalmente por los efectos de sus acciones, y no en parte por sus intenciones, merecerían ser clasificados y castigados con aquellas personas traviesas que ponen obstáculos en los ferrocarriles. Pero, para hablar de manera práctica y como ciudadano, a diferencia de los que se autodenominan hombres sin gobierno, pido de inmediato un gobierno mejor. Que cada hombre dé a conocer qué tipo de gobierno le inspiraría respeto, y eso será un paso hacia su obtención. Después de todo, la razón práctica por la que, una vez que el poder está en manos del pueblo, se permite que una mayoría gobierne y que continúe haciéndolo durante un largo periodo.
No es porque tenga más probabilidades de tener razón, ni porque esto parezca más justo para la minoría, sino porque es físicamente la más fuerte. Pero un gobierno en el que la mayoría gobierna en todos los casos, no puede basarse en la justicia, ni siquiera en la medida en que los hombres la entienden. No puede haber un gobierno en el que las mayorías no decidan virtualmente el bien y el mal, sino la conciencia. Creo que debemos ser hombres primero y súbditos después. No es deseable cultivar el respeto por la ley, sino por el derecho. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cualquier momento lo que considero correcto. Es cierto que se dice que una corporación no tiene conciencia, pero una corporación de hombres conscientes es una corporación con conciencia. La ley nunca ha hecho a los hombres un poco más justos, y, por medio de su respeto a ella, incluso los bien dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia. Un resultado común y natural de un respeto indebido por la ley es que se puede ver en una fila de soldados, coronel, capitán, cabo, soldados rasos, polvorines y todos, marchando en admirable orden por colinas y valles hacia la guerra, en contra de su voluntad, sí, y en contra de su sentido común y de su conciencia, lo que hace que sea una marcha muy empinada y produce una gran palpitación en el corazón. No dudan de que es un asunto condenable en el que están involucrados. Todos tienen una inclinación pacífica. Ahora bien, ¿qué son? ¿Hombres en absoluto o pequeños fuertes y almacenes móviles al servicio de algún hombre sin escrúpulos en el poder? Visité el astilladero de la Marina y contemplé a un marino, tal como un gobierno americano puede hacer, o tal como puede hacer un hombre con sus negras artes. Una simple sombra y reminiscencia de humanidad. Un hombre tendido vivo y de pie, y ya, como se puede decir, enterrado bajo las armas con acompañamiento fúnebre. No se oyó ni un tambor, ni una nota fúnebre, mientras su cadáver se precipitaba a las murallas. Ni un soldado descargó su disparo de despedida sobre la tumba donde enterramos a nuestro héroe. La masa de hombres sirve así al Estado, no como hombres principalmente, sino como máquinas con sus cuerpos. Son el ejército permanente, y la milicia, los carceleros, los alguaciles y los posse omitatus. En la mayoría de los casos, no hay ningún ejército libre del juicio o del sentido moral, pero se ponen a nivel de la madera, la tierra y las piedras, y tal vez se puedan fabricar hombres de madera que sirvan también para este propósito. Estos no merecen más respeto que los hombres de paja o un trozo de tierra. Solo tienen el mismo valor que los caballos y los perros. Sin embargo, incluso estos son comúnmente estimados como buenos ciudadanos. Otros, como la mayoría de los legisladores, políticos, abogados, ministros y funcionarios, sirven al Estado principalmente con la cabeza y, como rara vez hacen distinciones morales, es tan probable que sirvan al diablo, sin proponérselo. Este video llega gracias a Booktime. La solución para aquellos que no tienen tiempo para leer. Con cientos de audiolibros en su librería, será el perfecto aliado para los amantes de la buena literatura. Encuentra todos nuestros audiolibros sin publicidad y muchos más. Descarga el aplicativo ya. Gracias Booktime por apoyar este proyecto. Como a Dios. Unos pocos, como héroes, patriotas, mártires, reformadores en el gran sentido y hombres, sirven al Estado también con sus conciencias
y así necesariamente lo resisten en su mayor parte, y son comúnmente tratados por él como enemigos. Un hombre sabio solo será útil como hombre, y no se someterá a hacer arcilla y a tapar un agujero para alejar el viento, sino que dejará ese oficio al menos para su polvo. Soy demasiado alto para ser propietario, para ser un secundario en el control, o un inútil sirviente e instrumento de cualquier estado soberano en todo el mundo. El que se entrega enteramente a sus semejantes les parece inútil y egoísta, pero el que se entrega parcialmente a ellos es declarado benefactor y filántropo. ¿Cómo se comporta un hombre con el gobierno americano hoy en día? Respondo que no puede asociarse con él sin caer en la desgracia. No puedo ni por un instante reconocer como mi gobierno a esa organización política que es también el gobierno de los esclavos. Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a rechazar la lealtad al gobierno y a resistirlo, cuando su tiranía o su ineficiencia son grandes e insoportables. Pero casi todos dicen que ese no es el caso ahora, pues esa era la situación en la Revolución del 75. Piensan: si alguien me dijera que este es un mal gobierno porque grava mercancías extranjeras que se traen a sus puertos, es muy probable que yo no me alborotara por ello, pues puedo prescindir de ellas. Todas las máquinas tienen su fricción, y posiblemente esto hace suficiente bien para contrarrestar el mal. En cualquier caso, es un gran mal hacer un revuelo al respecto. Pero cuando la fricción llega a tener su máquina y la opresión y el robo se organizan, digo que es mejor que no tengamos más esa máquina. En otras palabras, cuando una sexta parte de la población de una nación que se ha comprometido a ser el refugio de la libertad son esclavos, y todo un país es injustamente invadido y conquistado por un ejército extranjero y sometido a la ley militar, creo que no es demasiado pronto para que los hombres honestos se rebelen y revolucionen. Lo que hace que este deber sea más urgente es el hecho de que el país invadido no es el nuestro, sino que el ejército invasor es el nuestro. Paley, una autoridad común con muchos en cuestiones morales. En su capítulo sobre el deber de sumisión al gobierno civil, resuelve toda obligación civil en la conveniencia, y procede a decir que mientras el interés de toda la sociedad lo requiera, es decir, mientras el gobierno establecido no pueda ser resistido o cambiado sin inconvenientes públicos, es la voluntad de Dios que el gobierno establecido sea obedecido y no más. Admitido este principio, la justicia de cada caso particular de resistencia se reduce a un cálculo de la cantidad de peligro y agravio por un lado, y de la probabilidad y el gasto de remediarlo por el otro. De esto, se dice que cada hombre lo debe juzgar por sí mismo. Pero Paley parece no haber contemplado nunca aquellos casos a los que no se aplica la regla de la conveniencia, en los que un pueblo así como un individuo debe hacer justicia, cueste lo que cueste. Si he arrancado injustamente una tabla a un hombre que se ahoga, debo devolvérsela, aunque yo mismo me ahogue. Esto, según Paley, sería inconveniente, pero el que quiera salvar su vida, en tal caso, la perderá. Este pueblo debe dejar de tener esclavos y de hacer la guerra a México, aunque le cueste su existencia como pueblo. En su práctica, las naciones están de acuerdo con Paley, pero ¿alguien cree que Massachusetts hace exactamente lo correcto en la crisis actual? ¿Una sosa de Estado? ¿Una zorra de tela de plata?
para que su tren sea llevado hacia arriba y su alma se arrastre en la tierra. En términos prácticos, los opositores a una reforma en Massachusetts no son 100,000 políticos en el sur, sino 100,000 comerciantes y agricultores aquí, que están interesados en el comercio y la agricultura, que en la humanidad, y no están dispuestos a hacer justicia al esclavo y a México, cueste lo que cueste. No discuto con los enemigos lejanos, sino con los que están cerca de casa y cooperan y cumplen las órdenes de los lejanos, y sin los cuales estos últimos serían inofensivos. Estamos acostumbrados a decir que la masa de los hombres no está separada, pero la mejora es lenta, porque los pocos no son materialmente más sabios o mejores que la mayoría. No es tan importante que muchos sean tan buenos como tú, como que haya alguna bondad absoluta en alguna parte, porque eso calentará a toda la masa. Hay miles de personas que se oponen a la esclavitud y a la guerra, y que, sin embargo, no hacen nada para ponerles fin, que, considerándose hijos de Washington y Franklin, se sientan con las manos en los bolsillos y dicen que no saben qué hacer, y no hacen nada, que incluso posponen la cuestión de la libertad a la cuestión del libre comercio, y leen tranquilamente la corriente de los precios junto con los últimos consejos de México, después de la cena, y, tal vez, se quedan dormidos sobre ambos. ¿Cuál es el precio actual de un hombre honesto y patriota? Dudan, y se lamentan, y a veces piden, pero no hacen nada en serio y con efecto. A lo sumo, no dan más que un voto barato y un débil semblante y un saludo a la derecha cuando pasa por ellos. Hay 999 patronos de la virtud para un hombre virtuoso, pero es más fácil tratar con el verdadero poseedor de una cosa que con el guardián temporal de la misma. Todas las votaciones son una especie de juego, como las damas o el backgammon, con un ligero tinte moral, un juego con el bien y el mal, con cuestiones morales, y las apuestas naturalmente lo acompañan. El carácter de los votantes no está en juego. Yo emito mi voto, tal vez, como lo considero correcto, pero no me preocupa de manera vital que ese derecho prevalezca. Estoy dispuesto a dejarlo en manos de la mayoría. Su obligación, por lo tanto, nunca excede la de la conveniencia. Incluso votar por el derecho no es hacer nada por él. Es solo expresar a los hombres débilmente su deseo de que prevalezca. Un hombre sabio no dejará el derecho en manos del azar, ni deseará que prevalezca por el poder de la mayoría. Hay muy poca virtud en la acción de las masas de hombres. Cuando la mayoría vote finalmente por la abolición de la esclavitud, será porque le es indiferente la esclavitud o porque le queda muy poca esclavitud por abolir con su voto. Serán entonces los únicos esclavos. Solo puede acelerar la abolición de la esclavitud quien afirma su propia libertad con su voto. He oído hablar de una convención que se celebrará en Baltimore o en cualquier otro lugar para la selección de un candidato a la presidencia, compuesta principalmente por editores y hombres que son políticos de profesión. Pero pienso, ¿qué le importa a cualquier hombre independiente, inteligente y respetable la decisión a la que puedan llegar? ¿No tendremos la ventaja de su sabiduría y honestidad? ¿No podremos contar con algunos votos independientes? ¿No hay muchos individuos en el país que no asisten a las convenciones? Pero no. Encuentro que el hombre respetable, así llamado, se ha desviado inmediatamente de su posición y desespera de su país, cuando su país tiene más razones para desesperar de él. Inmediatamente adopta uno de los candidatos
así seleccionados como el único disponible, demostrando así que él mismo está disponible para cualquier propósito del demagogo. Su voto no tiene más valor que el de cualquier extranjero sin principios o nativo asalariado, que puede haber sido comprado. O por un hombre, que sea hombre y que, como dice mi vecino, tenga un hueso en la espalda por el que no se pueda pasar la mano. Nuestras estadísticas son defectuosas. La población se ha vuelto demasiado grande. ¿Cuántos hombres hay por cada 1000 millas cuadradas en el país? Apenas uno. ¿No ofrece América ningún aliciente para que los hombres se establezcan aquí? El americano se ha convertido en un Odd Fellow, uno que puede ser conocido por el desarrollo de su órgano de gregarismo y una manifiesta falta de intelecto y alegre confianza en sí mismo, cuya primera y principal preocupación, al venir al mundo, es ver que en las casas de limosnas estén en buen estado. No es el deber de un hombre, como una cuestión de rutina, dedicarse a la erradicación de cualquier mal, incluso del más enorme. Todavía puede tener apropiadamente otras preocupaciones que lo ocupen, pero es su deber, al menos, lavarse las manos de él y, si no le da más importancia, no darle prácticamente su apoyo. Si me dedico a otras actividades y contemplaciones, primero debo ver, al menos, que no las persigo sentado sobre los hombros de otra persona. Tengo que dejarle a él primero, para que él también pueda seguir con sus contemplaciones. Mira que se tolera la incoherencia. He oído a algunos de mis ciudadanos decir: me gustaría que me ordenaran salir para ayudar a sofocar una insurrección de los esclavos, o para marchar a México a ver si voy. Y sin embargo, estos hombres han proporcionado cada uno, directamente por su lealtad, y tan indirectamente, al menos por su dinero, un sustituto. El soldado que se niega a servir en una guerra injusta es aplaudido por aquellos que no se niegan a sostener al gobierno injusto que hace la guerra. Es aplaudido por aquellos cuyo propio acto y autoridad él desprecia y pone en la nada. Como si el Estado fuera pertinente hasta el punto de contratar a alguien para azotarlo mientras peca, pero no hasta el punto de dejar de pecar por un momento. Así, bajo el nombre de orden y gobierno civil, se nos hace a todos finalmente rendir homenaje y apoyar nuestra propia mezquindad. Después del primer rubor del pecado, viene su indiferencia, y de inmoral pasa a ser, por así decirlo, inmoral, y no del todo innecesario para esa vida que hemos hecho. El error más amplio y frecuente requiere la virtud más desinteresada para sostenerlo. El leve reproche al que la virtud del patriotismo está comúnmente expuesta es el más probable para los nobles. Aquellos que, aunque desaprueban el carácter y las medidas de un gobierno, le rinden su lealtad y apoyo, son sin duda sus más concienzudos partidarios, y por ello frecuentemente los más serios obstáculos para la reforma. Algunos piden al Estado que disuelva la Unión, que desatienda las requisiciones del presidente. ¿Por qué no la disuelven ellos mismos, la unión entre ellos y el Estado, y se niegan a pagar su cuota en su tesorería? ¿No están en la misma relación con el Estado que el Estado tiene con la Unión? ¿Y no han impedido el Estado resistir a la Unión las mismas razones que les han impedido a ellos resistir al Estado? ¿Cómo puede un hombre contenerse con tener una opinión y disfrutar de ella? ¿Hay algún disfrute en ello si su opinión es que está agraviado? Si tu vecino te engaña con un solo $1, no te conformas con saber que te ha engañado, ni con decir que te ha engañado, ni siquiera con pedirle que te pague lo que te corresponde.
sino que tomas medidas efectivas de inmediato para obtener la cantidad total y procurar que no te vuelva a engañar. La acción desde el principio, la percepción y el cumplimiento del derecho cambia las cosas y las relaciones. Es esencialmente revolucionaria y no consiste enteramente en nada de lo que había. No solo divide a los estados y a las iglesias, sino que divide a las familias. Sí, divide al individuo separando lo diabólico de lo divino. Existen leyes injustas. Nos conformaremos en obedecerlas o nos esforzaremos por enmendarlas, y las obedeceremos hasta que lo consigamos, o las transgrediremos de inmediato. Los hombres generalmente, bajo un gobierno como este, piensan que deben esperar hasta que hayan persuadido a la mayoría para que las modifique. Piensan que, si se resisten, el remedio sería peor que el mal. Pero es culpa del propio gobierno que ocurra esto. Lo hace peor, porque no es más apto para anticiparse y prever la reforma. ¿Por qué no valora su sabia minoría? ¿Por qué llora y se resiste antes de ser herido? ¿Por qué no anima a sus ciudadanos a estar atentos para señalar sus defectos y hacerlo mejor de lo que quiere? ¿Por qué siempre crucifica a Cristo y excomulga a Copérnico y a Lutero y declara rebeldes a Washington y a Franklin? Uno pensaría que la negación deliberada y práctica de su autoridad es el único delito nunca contemplado por el gobierno. Si no, ¿por qué no ha asignado su pena definitiva, adecuada y proporcionada por cualquier ley que yo conozca? Si un hombre que no tiene prioridades se niega a ganar 9 chelines para el Estado, se le encarcela por un periodo ilimitado por cualquier ley que yo conozca y determinado solo por la discreción de quienes lo colocaron allí. Pero si roba 90 veces 9 chelines del Estado, pronto se le permite estar libre. Si la injusticia forma parte de la fricción necesaria de la máquina de gobierno, déjenla ir. Tal vez se desgastará. Ciertamente la máquina se desgastará. Si la injusticia tiene un resorte, o una polea, o una cuerda, o una manivela exclusivamente para sí misma, entonces tal vez puedas considerar si el remedio no será peor que el mal. Pero si es de tal naturaleza que requiere que seas el agente de la injusticia hacia otro, entonces, digo, rompe la ley. Que tu vida sea una contrafricción para obtener la máquina. Lo que tengo que hacer es ver, en todo caso, que no me presto al mal que condeno. En cuanto a la adopción de los medios que el Estado ha previsto para remediar el mal, no conozco esos medios. Llevan demasiado tiempo, y la vida de un hombre se acabará. Tengo otros asuntos que atender. Vine a este mundo, no principalmente para hacer de este un buen lugar para vivir, sino para vivir en él, sea bueno o malo. No me corresponde a mí solicitar al gobernador o a la legislatura, como tampoco les corresponde a ellos solicitarme a mí. Y, si no escuchan mi petición, ¿qué debo hacer entonces? Pero en este caso el Estado no ha previsto ninguna vía. Su propia constitución es el mal. Esto puede parecer duro, obstinado y poco conciliador, pero es tratar con la mayor amabilidad y consideración al único espíritu que puede apreciarlo o merecerlo. Así es todo cambio a mejor, como el nacimiento y la muerte, que convulsionan el cuerpo. No vacilo en decir que los que se llaman abolicionistas deberían retirar de inmediato su apoyo, tanto en persona como en bienes, del gobierno de Massachusetts, y no esperar a que constituyan una mayoría de uno, antes de sufrir que el derecho prevalezca a través de ellos. Creo que es suficiente si tienen a Dios de su lado, sin esperar a ese otro. Además, cualquier hombre con más derecho que sus vecinos constituye ya una mayoría. Me encuentro con este gobierno americano, o con su representante,
El gobierno del Estado, directamente y cara a cara, una vez al año. No más, en la persona de su recaudador de impuestos. Este es el único modo en el que un hombre situado como yo se encuentra necesariamente con él. Y entonces dice claramente, reconózcame. El modo más sencillo, eficaz y en la situación actual de los asuntos, el más indispensable de tratar con él, en este sentido, de expresar su poca satisfacción y amor por él, es negarlo. Mi vecino civil, el recaudador de impuestos, es el mismo hombre con el que tengo que tratar, ya que, después de todo, es con los hombres y no con el pergamino con lo que discuto, y él ha elegido voluntariamente ser un agente del gobierno. ¿Cómo podrá saber bien lo que es y hace como agente del gobierno, o como hombre, hasta que se vea obligado a considerar si debe tratarme a mí, su vecino, por quien siente respeto, como un vecino y hombre bien dispuesto, o como un maníaco y perturbador de la paz? Recuerda que puedes encontrar todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime. Descarga el aplicativo ya. Y ver si puede superar esta obstrucción de su vecindad sin que un pensamiento o un discurso más grosero e impetuoso se corresponda con su acción. Sé muy bien que si 1000, si 100, si 10 hombres que pudiera nombrar, o si 10 hombres honestos solamente, incluso si un hombre honrado en este estado de Massachusetts dejara de tener esclavos y se retirara realmente de esta sociedad, sería encerrado en la cárcel del condado por ello, y luego se daría la abolición de la esclavitud en América, porque no importa cuán pequeño pueda parecer el comienzo. Lo que está bien hecho, está hecho para siempre. Pero nos gusta más hablar de ello. Decimos que esa es nuestra misión. La Reforma mantiene a su servicio a muchas decenas de periódicos, pero no a un solo hombre. Si mi estimado vecino, el embajador del Estado, ese mismo Estado que está tan ansioso por endilgarle el pecado de la esclavitud a su hermana, aunque en la actualidad solo puede descubrir un acto de inhospitalidad como motivo de disputa con ella, que dedica sus días a resolver la cuestión de los derechos humanos en la Cámara del Consejo, en lugar de ser amenazado con las prisiones de Carolina. Sentará al prisionero de Massachusetts. La legislatura no renunciaría del todo al tema del siguiente invierno. Bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquiera, el verdadero lugar para un hombre justo es también una prisión. El lugar apropiado hoy en día, el único lugar que Massachusetts ha proporcionado para sus espíritus más libres y menos desanimados, y en sus prisiones, para ser expulsados y encerrados del Estado por su propio acto, como ya se han expulsado por sus principios. Es allí donde el esclavo fugitivo, el prisionero mexicano en libertad condicional y el indio que viene a alegar los agravios de su raza deben encontrarse. En ese terreno separado, pero más libre y honorable, donde el Estado coloca a los que no están con ella sino contra ella. La única casa en un estado esclavista en la que un hombre libre puede permanecer con honor. Si alguno piensa que su influencia se perdería allí, y que sus voces ya no afligirían el odio del Estado, que no sería como un enemigo dentro de sus muros, no sabe por cuánto la verdad es más fuerte que el error, ni cuánto más elocuente y eficazmente puede combatir la injusticia quien ha experimentado un poco en su propia persona. Emitan todos sus votos, no solo una tira de papel, sino con todas sus influencias. Una minoría es impotente mientras se conforma con la mayoría. Ni siquiera es minoría entonces, pero es irresistible cuando obstruye con todo su peso. Si la alternativa es mantener a todos los hombres justos en prisión, o renunciar a la guerra y a la esclavitud, el Estado no dudará en qué elegir.
Si 1000 hombres no pagaran sus impuestos este año, no sería una medida violenta y sangrienta, como lo sería pagarlos, y permitir al Estado cometer violencia y derramar sangre inocente. Esta es, de hecho, la definición de una revolución pacífica, si es que es posible. Si el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario público me pregunta, ¿pero qué debo hacer? Mi respuesta sería, si realmente deseas hacer algo, renuncia a tu cargo. Cuando el súbdito ha rechazado la lealtad y el funcionario ha renunciado a su cargo, entonces la revolución está consumada. Pero incluso suponiendo que la sangre fluya, ¿no hay una especie de sangre derramada cuando se hiere la conciencia? A través de esta herida fluye la verdadera hombría e inmortalidad de un hombre, y se desangra hasta una muerte eterna. Veo esta sangre fluyendo ahora. He contemplado el encarcelamiento del infractor. Más que la sola confiscación de sus bienes, aunque ambos servirán para el mismo propósito, porque los que afirman el derecho más puro, y que por lo tanto son más peligrosos para un Estado corrupto, comúnmente no han dedicado mucho tiempo a acumular propiedades. A ellos, el Estado les presta un servicio corporativamente pequeño. Un impuesto leve suele parecer exorbitante, sobre todo si se ven obligados a ganarlo mediante un trabajo especial con sus manos. Si hubiera alguien que viviera totalmente sin el uso del dinero, el propio Estado dudaría en exigírselo. Pero el hombre rico, para no hacer ninguna comparación envidiosa, está siempre vendido a la institución que lo hace rico. En términos absolutos, cuanto más dinero, menos virtud, porque el dinero se interpone entre un hombre y sus objetos, y los que tiene por él. En verdad no fue una gran virtud obtenerlo. El dinero pone fin a muchas cuestiones que, de otro modo, se vería obligado a responder, mientras que la única cuestión nueva que plantea es la difícil, pero superflua forma de cómo gastarlo. De este modo, se le quita el terreno moral. Las oportunidades de vivir disminuyen en proporción a lo que se llama medios. Lo mejor que un hombre puede hacer por su cultura cuando es rico es esforzarse por llevar a cabo los planes que tenía cuando era pobre. Cristo respondió a los herodianos según su condición. «Muéstrame el dinero del tributo», dijo, y uno de ellos sacó un centavo de su bolsillo. Si usas el dinero que lleva la imagen de César, y que él ha hecho corriente y valioso, es decir, si son hombres de Estado, y disfrutan con gusto de las ventajas del gobierno de César, entonces devuélvanle algo de lo suyo cuando lo exija. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sin dejarles más claro que antes cuál era cuál, pues no querían saberlo. Cuando converso con mis vecinos más libres, me doy cuenta de que, independientemente de lo que digan sobre la magnitud y la gravedad de la cuestión, y de su respeto por la tranquilidad pública, lo esencial es que no pueden prescindir de la protección del gobierno actual, y temen las consecuencias de la desobediencia para sus propiedades y sus familias. Por mi parte, no me gustaría pensar que alguna vez he confiado en la protección del Estado. Pero, si niego la autoridad del Estado cuando presenta su factura de impuestos, pronto tomará y desperdiciará toda mi propiedad, y así nos acosará a mí, a mis hijos, sin fin. Esto hace imposible que un hombre viva honestamente y al mismo tiempo confortablemente en los aspectos externos. No valdrá la pena acumular propiedades. Eso seguramente se irá de nuevo. Debes alquilar o ponerte en cuclillas en algún lugar y criar solo una pequeña cosecha y comerla pronto. Debes vivir dentro de ti mismo y depender de ti mismo, siempre recogido y listo para empezar, y no tener muchos asuntos. Un hombre puede enriquecerse incluso en Turquía si es un buen súbdito del gobierno turco en todos los aspectos.
Confucio dijo: si un Estado se rige por los principios de la razón, la pobreza y la miseria son temas de vergüenza. Si un Estado no se rige por los principios de la razón, las riquezas y los honores son temas de vergüenza. No. Hasta que no quiera que la protección de Massachusetts se extienda hacia mí en algún puerto distante del sur, donde mi libertad está en peligro, o hasta que no esté empeñado únicamente en construir un patrimonio en casa mediante una empresa pacífica, puedo permitirme rechazar la lealtad a Massachusetts y su derecho a mi propiedad y mi vida. Me cuesta menos en todos los sentidos incurrir en la pena de desobediencia al Estado que obedecer. Me sentiría como si valiera menos en ese caso. Hace algunos años, el Estado se reunió conmigo en nombre de la Iglesia y me ordenó que pagara una cierta suma para la manutención de un clérigo a cuya predicación asistía mi padre, pero nunca yo mismo. Páguelo o será encerrado en la cárcel, me dijeron. Me negué a pagar, pero desgraciadamente otro hombre consideró oportuno pagarlo. No me daba cuenta de por qué el maestro de escuela debía ser agravado para mantener al sacerdote, y no el sacerdote al maestro de escuela. Porque yo no era el maestro de escuela del Estado, sino que me mantenía por suscripción voluntaria. No veía por qué el liceo no debía presentar su proyecto de ley de impuestos y tener el Estado para respaldar su demanda, así como la Iglesia. Sin embargo, a petición de los concejales, me digné a hacer una declaración. Como está por escrito, sepan todos por este medio que yo, Henry Thoreau, no deseo ser considerado miembro de ninguna sociedad incorporada a la que no me haya unido. Se lo entregué al secretario de la ciudad y él lo tiene ahora. El Estado, después de saber que no deseaba ser considerado miembro de esa iglesia, nunca me ha hecho una demanda similar desde entonces, aunque dijo que debía adherirse a su presunción original aquella vez. Si hubiera sabido nombrarlas, me habría dado de baja en detalle de todas las sociedades a las que nunca me afilié. Sin embargo, no sabía dónde encontrar una lista tan completa. Hace 6 años que no pago ningún impuesto electoral. Una vez me metieron en una cárcel por este motivo, durante una noche. Y, mientras observaba las paredes de piedra maciza, de 2 o 3 pies de grosor, la puerta de madera y hierro, de 1 pie de ancho, y con una rejilla de hierro que dificultaba la luz, no pude dejar de asombrarme de la insensatez de aquella institución que me trataba como si fuera simple carne, sangre y huesos. Me extrañó que hubiera llegado a la conclusión de que ese era el mejor uso que podía hacerse de mí, y que nunca hubiera pensado en aprovechar mis servicios de alguna manera. Vi que, si había un muro de piedra entre mis paisanos y yo, había otro aún más difícil de escalar o atravesar, antes de que ellos pudieran llegar a ser tan libres como yo. Ni por un momento me sentí confinado, y los muros me parecieron un gran desperdicio de piedra y argamasa. Me sentí como si solo yo, de entre todos mis ciudadanos, hubiera pagado mi impuesto. Era evidente que no sabían cómo tratarme, sino que se comportaban como personas poco educadas. En cada amenaza y en cada cumplido había un error, pues pensaban que mi principal deseo era estar al otro lado de aquel muro de piedra. No pude menos que sonreír al ver con qué empeño cerraban la puerta a mis meditaciones, que volvían a salir sin dejar ni estorbar, y eran en realidad todo lo que había de peligroso. Como no podían llegar a mí, habían resuelto castigar mi cuerpo, así como los muchachos que, al no poder llegar a alguna persona contra la que tienen rencor, abusan de su perro. Vi que el Estado era medio tonto, que era tímido como una mujer sola con sus cucharas de plata,
y que no distinguía a sus amigos de sus enemigos, y perdí todo el respeto que me quedaba por él, y entonces lo compadecí. Así, el Estado nunca se enfrenta intencionadamente al sentido del hombre, intelectual o moral, sino solo a su cuerpo, a sus sentidos. No se arma con un ingenio o una honestidad superiores, sino con una fuerza física superior. No he nacido para ser forzado. Respiraré a mi manera. Veamos quién es el más fuerte. ¿Qué fuerza tiene una multitud? Solo pueden forzarme los que obedecen a una ley superior, a la mía. Me obligan a ser como ellos mismos. No oigo que las masas obliguen a los hombres a vivir de esta o aquella manera. ¿Qué clase de vida sería esa? Cuando me encuentro con un gobierno que me dice, tu dinero o tu vida. ¿Por qué debería apresurarme a darle mi dinero? Puede que esté en una gran situación y no sepa qué hacer. Yo no puedo evitarlo. Debe ayudarse a sí mismo. Haz lo que yo hago. No vale la pena lamentarse por ello. No soy responsable del buen funcionamiento de la maquinaria de la sociedad. No soy el hijo del ingeniero. Entiendo que, cuando una bellota y una castaña caen una al lado de la otra, la una no permanece inerte para dar paso a la otra, sino que ambas obedecen sus propias leyes y brotan, crecen y florecen lo mejor que pueden, hasta que una, quizás, eclipse y destruya la otra. Si una planta no puede vivir de acuerdo con su naturaleza, muere. Y lo mismo ocurre con el hombre. La noche en la cárcel fue bastante novedosa e interesante. Los prisioneros en mangas de camisa estaban disfrutando de una charla y del aire en la noche en la puerta cuando entré. Pero el carcelero dijo, «Vamos, muchachos, es hora de cerrar». Y así se dispersaron, y oí el sonido de sus pasos regresando a los apartamentos huecos. El carcelero me presentó a mi compañero de habitación como un tipo de primera clase y un hombre inteligente. Cuando la puerta estaba cerrada, me mostró dónde colgar mi sombrero y cómo se las arreglaba allí. Las habitaciones se encalaban una vez al mes, y esta, al menos, era la más blanca, la más sencillamente amueblada, y probablemente el apartamento más limpio de la ciudad. Naturalmente, quiso saber de dónde venía y qué me había llevado hasta allí. Y, cuando se lo conté, le pregunté a mi vez cómo había llegado hasta allí. Suponiendo que era un hombre honrado, por supuesto, y, tal como está el mundo, creo que lo era. Pues dijo, me acusan de haber quemado un granero, pero nunca lo hice. Por lo que pude descubrir, era que probablemente se había acostado en un granero cuando estaba borracho, y había fumado su pipa allí. Y así se quemó un granero entero. Tenía fama de ser un hombre inteligente. Llevaba allí unos 3 meses esperando a que se celebrara su juicio, y tendría que esperar otro tanto. Estaba bastante domesticado y contento, ya que recibía su pensión por nada, y pensaba que le trataban bien. Él ocupaba una ventana, y yo la otra, y vi que, si uno se queda allí mucho tiempo, su principal actividad sería mirar por la ventana. Pronto leí todos los tratados que allí se dejaban, y examiné dónde se habían escapado los antiguos presos, y dónde se había aserrado una rejilla, y oí la historia de los diversos ocupantes de aquella habitación. Descubrí que incluso aquí había una historia y un chisme que nunca circulaban más allá de las paredes de la cárcel. Probablemente, esta es la única casa de la ciudad donde se componen versos que luego se imprimen en forma circular, pero que no se publican. Me mostraron una larga lista de versos que fueron compuestos por algunos jóvenes que habían sido detectados en un intento de fuga y que se vengaron cantándolos. Le di a mi compañero de prisión todo lo que pude,
por miedo a no volver a verlo. Al final me mostró cuál era mi cama y me dejó apagar la lámpara. Fue como viajar a un país lejano, como nunca había esperado contemplar, para pasar allí una noche. Me parecía que nunca había oído el reloj de la ciudad, ni los sonidos nocturnos del pueblo, pues dormíamos con las ventanas abiertas, que estaban dentro de la reja. Fui a ver mi pueblo natal, a la luz de la Edad Media, y nuestra concordia se convirtió en un arroyo del Rin, y pasaron ante mí visiones de caballeros y castillos. Eran las voces de los viejos burgueses que oía en las calles. Era un espectador y auditor involuntario de todo lo que se hacía y decía en la cocina de la aldea adyacente. Una experiencia totalmente nueva y rara para mí. Era una visión más cercana de mi ciudad natal. Me encontraba muy dentro de ella. Nunca había visto sus instituciones. Esta es una de sus instituciones peculiares, porque es una ciudad de la comarca. Empecé a comprender lo que hacían sus habitantes. Por la mañana nos metían el desayuno por el agujero de la puerta, en pequeñas cacerolas de hojalata oblongas y cuadradas, hechas a medida, y que contenían una pinta de chocolate con pan moreno y una cucharada de hierro. Cuando volvieron a pedir los recipientes, me resistí a devolver el pan que me quedaba. Pero mi camarada lo cogió y me dijo que lo dejara para la comida o la cena. Poco después, le dejaron trabajar en la enificación de un campo vecino, al que iba todos los días, y no volvería hasta el mediodía. Así que me dio los buenos días, diciendo que dudaba de volver a verme. Cuando salí de la cárcel, pues alguien se interpuso y pagó el impuesto. No percibí que se hubieran producido grandes cambios en el pueblo, como los que observó el que entró joven y salió canoso. Y, sin embargo, a mis ojos se había producido un cambio en la escena de la ciudad, del estado y del país, y era mayor que el que pudiera producir el tiempo. Vi aún más claramente el estado en el que vivía. Vi hasta qué punto se podía confiar en la gente entre la que vivía, como buenos vecinos y amigos, que su amistad era solo para el tiempo de verano, que no se proponían mucho hacer el bien, que eran una raza distinta de la mía por sus prejuicios y supersticiones, como lo son los chinos y los malayos, que en sus sacrificios a la humanidad no corrían ningún riesgo, ni siquiera para sus bienes, que, al fin y al cabo, no eran tan nobles, sino que trataban al ladrón como él los trataba a ellos, y esperaban, mediante cierta observancia externa y algunas oraciones, y caminando de vez en cuando, por un determinado camino recto, aunque inútil, salvar sus almas. Esto puede ser juzgar a mis vecinos con dureza, pues creo que la mayoría de ellos no saben que tienen una institución como la cárcel en su pueblo. Antiguamente era costumbre en nuestro pueblo, cuando un pobre deudor salía de la cárcel, que sus conocidos le saludaran mirando a través de sus dedos, que estaban cruzados para representar la reja de una ventana de la cárcel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mis vecinos no me saludaron así, sino que me miraron primero a mí y luego a los demás, como si yo hubiera vuelto de un largo viaje. Me metieron a la cárcel cuando iba a la zapatería a por un zapato que estaba remendado. Cuando me dejaron salir a la mañana siguiente, procedí a terminar mi recado y, después de ponerme el zapato remendado, me uní a una partida de arándanos, que estaban impacientes por ponerse bajo mi dirección, y en media hora, pues el caballo no tardó en ser abordado. Estaba en medio de un campo de arándanos, en una de nuestras colinas más altas, a 2 millas de distancia, y entonces el estado ya no se veía. Esta es la historia de mis prisiones. Nunca me he negado a pagar el impuesto de circulación,
porque estoy tan deseoso de ser un buen vecino como de ser un mal súbdito. Y, en cuanto al apoyo a las escuelas, estoy haciendo mi parte para educar a mis compatriotas ahora. No me niego a pagar los impuestos por ningún motivo en particular. Simplemente deseo rechazar la lealtad al Estado, retirarme y alejarme de él de manera efectiva. Si pudiera, hasta que compre un hombre o un mosquete con el que disparar. El dólar es inocente, pero me preocupa seguir los efectos de mi lealtad. De hecho, declaro tranquilamente la guerra al Estado, a mi manera, aunque seguiré haciendo uso y obteniendo las ventajas que pueda de él, como es habitual en estos casos. Si otros pagan el impuesto que se me exige, por simpatía con el Estado, no hacen más que lo que ya han hecho en su propio caso. O más bien, instigan la injusticia en mayor medida de lo que exige el Estado. Si pagan el impuesto por un interés equivocado, en el individuo gravado, para salvar su propiedad o evitar que vaya a la cárcel, es porque no han considerado sabiamente hasta qué punto dejan que sus sentimientos privados interfieran con el bien público. Esta es, pues, mi posición actual. Pero uno no puede estar demasiado en guardia en tal caso, para que sus acciones no sean influenciadas por la obstinación o una consideración indebida por las opiniones de los hombres. Que vea que solo hace lo que le corresponde a él mismo y a la hora solicitada. A veces pienso, vaya, esta gente tiene buenas intenciones, solo son ignorantes. Lo harían mejor si supieran cómo hacerlo. ¿Por qué dar a tus vecinos este dolor que consiste en que te traten como ellos no están inclinados a hacerlo? Pero pienso, de nuevo, que esto no es razón para que yo haga lo que ellos hacen, ni para permitir que otros sufran un dolor mucho mayor de otro tipo. De nuevo, a veces me digo, cuando muchos millones de hombres, sin calor, sin mala voluntad, sin sentimiento personal de ningún tipo, te exigen unos pocos chelines solamente, sin la posibilidad, tal es su constitución, de retractarse o alterar su demanda actual, y sin la posibilidad, por tu parte, de apelar a otros millones. ¿Por qué exponerte a esta fuerza bruta abrumadora? No resistes el frío y el hambre, los vientos y las olas. Tan obstinadamente, te sometes tranquilamente a 1000 necesidades similares. No pones la cabeza en el fuego. Pero en la medida en que considero que esto no es totalmente una fuerza bruta, sino en parte una fuerza humana, y considero que tengo relaciones con esos millones como con tantos otros millones de hombres, y no de simples cosas brutas o inanimadas, veo que es posible apelar, primero e instantáneamente, de ellos al hacedor de ellos, y, segundo, de ellos a sí mismos. Pero, si pongo mi cabeza deliberadamente en el fuego, no hay apelación al fuego, o al hacedor del fuego, y solo puedo culparme a mí mismo. Si pudiera convencerme de que tengo algún derecho a estar satisfecho con los hombres tal como son, y a tratarlos en consecuencia, y no de acuerdo, en algunos aspectos, con mis exigencias y expectativas de lo que ellos y yo deberíamos ser, entonces, como buen musulmán y fatalista, debería esforzarme por estar satisfecho con las cosas tal como son, y decir que es la voluntad de Dios. Y, sobre todo, hay esta diferencia entre resistir esto y una fuerza puramente bruta o natural, que puedo resistir esto con algún efecto, pero no puedo esperar, como Orfeo, cambiar la naturaleza de las rocas, los árboles y las bestias. No quiero pelearme con ningún hombre o nación.
No deseo hacer distinciones, ni me considero mejor que mis vecinos. Más bien, busco una excusa para ajustarme a las leyes del país. Estoy demasiado dispuesto a cumplirlas. De hecho, tengo razones para sospechar de mí mismo en este sentido, y cada año, cuando llega el recaudador de impuestos, me encuentro dispuesto a revisar los actos y la posición del gobierno general y de los estados, y el espíritu del pueblo, para descubrir un pretexto para la conformidad. Debemos amar a nuestra patria como a nuestros padres, y si en algún momento enajenamos el amor a la industria de hacerle honor, debemos respetar los efectos y enseñar al alma materia de conciencia y religión, y no deseo de gobierno o beneficio. Creo que el Estado pronto podrá quitarme todo el trabajo de este tipo, y entonces no seré mejor patriota que mis compatriotas. ¿Cansado de publicidad como esta? Encuentra todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime. Descarga el aplicativo ya. Visto esto desde un punto de vista inferior, la Constitución, con todos sus defectos, es muy buena. La ley y los tribunales son muy respetables. Incluso este Estado y este gobierno americano posee, en muchos aspectos, cosas muy admirables y raras por las que hay que dar las gracias, tal y como lo han descrito muchos. Visto desde un punto de vista aún más elevado, y el más alto, ¿quién dirá lo que son? ¿O que vale la pena mirar o pensar en ellos en absoluto? Sin embargo, el gobierno no me preocupa mucho, y le dedicaré los menos pensamientos posibles. No son muchos los momentos en que vivo bajo un gobierno, incluso en este mundo. Si un hombre está libre de pensamientos, libre de fantasías, libre de imaginación, lo que no le parece nunca durante mucho tiempo, los gobernantes insensatos o los reformadores no pueden interrumpirlo fatalmente. Sé que la mayoría de los hombres piensan de manera diferente a la mía, pero aquellos cuyas vidas están dedicadas por profesión al estudio de estos temas o de temas afines, me satisfacen tan poco como cualquiera. Los estadistas y los legisladores, al estar tan profundamente adentro de la institución, nunca la contemplan clara y desnudamente. Hablan de mover la sociedad, pero no tienen un lugar de descanso fuera de ella. Pueden ser hombres de cierta experiencia y discernimiento, y sin duda han inventado sistemas ingeniosos e incluso útiles, lo que les agradecemos sinceramente. Pero todo su ingenio y utilidad se encuentran dentro de ciertos límites no muy amplios. Suelen olvidar que el mundo no se rige por la política y la conveniencia. Webster nunca va detrás del gobierno, y por eso no puede hablar con autoridad sobre él. Sus palabras son sabiduría para los legisladores, que no contemplan ninguna reforma esencial en el gobierno existente. Pero para los pensadores, y para los que legislan para siempre, no se asoma ni una sola vez al tema. Sé de aquellos cuyas especulaciones, serenas y sabias, sobre este tema, revelarían pronto los límites del alcance y la hospitalidad de su mente. Sin embargo, en comparación con las profesiones baratas de la mayoría de los reformistas, y la sabiduría y elocuencia aún más simples de los políticos en general, las suyas son casi las únicas palabras sensatas y valiosas, y damos gracias al cielo por eso. Comparativamente, siempre es fuerte, original y, sobre todo, práctico. Sin embargo, su cualidad no es la sabiduría, sino la prudencia. La verdad del abogado no es la verdad, sino la consistencia o una conveniencia consistente. La verdad está siempre en armonía consigo misma, y no se preocupa principalmente de revelar la justicia, que puede consistir en el mal hacer. Bien merece ser llamado como se le ha nombrado,
el defensor de la Constitución. Realmente, no hay golpes que dar por él, sino los defensivos. No es un líder, sino un seguidor. Sus líderes son los hombres del 87. Nunca he hecho un esfuerzo, dice, y nunca propongo hacer un esfuerzo. Nunca he tolerado un esfuerzo, y nunca pienso tolerar un esfuerzo para perturbar el acuerdo tal como se hizo originalmente, por el cual los diversos estados entraron en la Unión. Pensando aún en la sanción que la Constitución otorga a la esclavitud, dice, porque era parte del pacto original, y déjenla en pie. A pesar de su especial agudeza y habilidad, es incapaz de sacar un hecho de sus relaciones meramente políticas y contemplarlo tal y como se encuentra absolutamente para ser dispuesto por el intelecto, que, por ejemplo, le corresponde hacer a un hombre aquí en América hoy en día con respecto a la esclavitud, sino que se aventura o se ve impulsado a dar una respuesta tan desesperada como la siguiente, mientras profesa hablar absolutamente y como un hombre privado, de la cual podría interferirse un nuevo y singular código de deberes sociales. La manera en cómo los gobiernos de los estados donde existe la esclavitud deben regularla es, para su propia consideración, bajo la responsabilidad de sus constituyentes, así como las leyes generales de propiedad, humanidad, justicia y de Dios. Las asociaciones formadas en otros lugares, que surgen de un sentimiento de humanidad o de cualquier otra causa, no tienen nada que ver con esto. Nunca han recibido ningún estímulo de mi parte y nunca lo recibirán. Aquellos que no conocen fuentes más puras de la verdad, que no han rastreado su corriente más arriba, se paran, sabiamente, junto a la Biblia y la Constitución, y beben de ella con reverencia y humanidad. Pero aquellos que contemplan dónde vienen goteando en este lago o en aquel estanque, se ciñen sus lomos una vez más y continúan su peregrinaje hacia su fuente. Ningún hombre con un genio para la legislación ha aparecido en América. Son raros en la historia del mundo. Hay miles de oradores, políticos y hombres elocuentes, pero el orador capaz de resolver las cuestiones tan controvertidas del día aún no ha abierto la boca para hablar. Amamos la elocuencia por sí misma y no por la verdad que pueda pronunciar o por el heroísmo que pueda inspirar. Nuestros legisladores aún no han aprendido el valor comparativo del libre comercio y de la libertad, de la unión y de la rectitud para una nación. No tienen genio ni talento para cuestiones comparativamente humildes de impuestos y finanzas, comercio, manufacturas y agricultura. Si nos dejáramos guiar únicamente por el ingenio de los legisladores en el Congreso, sin ser corregidos por la experiencia oportuna y las quejas efectivas del pueblo, América no conservaría por mucho tiempo su rango entre las naciones. Desde hace 1800 años, aunque tal vez no tenga derecho a decirlo, se ha escrito el Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿dónde está el legislador que tiene la sabiduría y el talento práctico suficientes para aprovechar la luz que arroja sobre la ciencia de la legislación? La autoridad del gobierno, incluso aquella a la que estoy dispuesto a someterme, pues obedeceré alegremente a quienes saben y pueden hacerlo mejor que yo, y en muchas cosas incluso a quienes no saben ni pueden hacerlo también, sigue siendo impura para ser estrictamente justa. Debe tener la sanción y el consentimiento de los gobernados. No puede tener ningún derecho puro sobre mi persona y mi propiedad más que el que yo le conceda. El progreso de una monarquía absoluta a una limitada
de una monarquía limitada a una democracia, es un progreso hacia un verdadero respeto por el individuo. Incluso el filósofo chino fue lo suficientemente sabio como para considerar al individuo como la base del imperio. ¿Es la democracia, tal como la conocemos, la última mejora posible en el gobierno? ¿No es posible dar un paso hacia el reconocimiento y la organización de los derechos del hombre? Nunca habrá un Estado realmente libre e ilustrado, hasta que el Estado llegue a reconocer al individuo como un poder superior e independiente, del cual se derivan todo su poder y autoridad, y lo trate en consecuencia. Me complace imaginar un Estado que pueda permitir ser justo con todos los hombres y tratar al individuo con respeto como a un vecino, e incluso no consideraría inconsistente con su propio reposo si unos pocos vivieran alejados de él, sin entrometerse en él, ni ser abrazados por él, que cumplieran todos los deberes de vecinos y compañeros. Un Estado que diera esta clase de frutos y los dejara caer tan rápido como maduren, prepararía el camino para un Estado aún más perfecto y glorioso que también he imaginado, pero que todavía no he visto en ninguna parte. Soy Steven Mejía. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Desobediencia Civil, de Henry David Thoreau. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Jorge Valdivia. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.